Muy bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar. Ya se han incorporado algunos otros participantes. Está por acá ya William. Ya está, ¿quién más? Auda Monterrosa se conectó. Muy bien. Todavía faltan algunos, pero por respeto a los puntuales vamos a entrar en materia. Estábamos hablando en la última reunión que tuvimos en el último curso. Nos quedamos en riesgos de fraude. Y mucha atención a los riesgos de fraude. Los fraudes en las microfinanzas constituyen una de las principales causas de mora. Inclusive se puede afirmar que detrás de la mayoría de problemas de morosidad siempre hay un fraude. Es una aseveración fuerte, pero muchas veces se da en las organizaciones con falta de control. Valores morales, éticos y profesionales del asesor. Mm, Cuando el asesor comete errores, y que van vinculados a aspectos morales, éticos y de valores, ¿no? Que definitivamente en algunas oportunidades obedece a corazón o obedece a, digamos, a factores tal vez de índole, ¿cómo le podríamos decir? De favoritismo o de querer ayudar a una persona. Entonces sí debemos de ser los que analizamos crédito responsables con otorgar crédito a personas que realmente puedan pagar, ¿verdad? Y no entregar créditos a personas que tienen mucha necesidad, pero lo que necesitan tal vez es una ayuda y no un crédito, ¿no? Entonces, a raíz de eso, creo que es importante que veamos y hagamos un análisis fuerte de cómo actuamos cuando estamos otorgando un crédito, ¿no? Un crédito jamás se debe entregar por el corazón, ¿verdad? Eh, Nos puede dar, digamos, mucha ternura o mucha, digamos, compasión a algunas personas que están viviendo momentos difíciles y que están solicitando un crédito para salir adelante, pero que no tienen la mínima noción de lo que es hacer negocios y lo que hacen es gastarse el dinero, ¿no? Y no invertirlo, sino que gastarlo. Entonces sí es importante que se le ponga mucha atención a esto, ¿no? Entonces, aquí se puede tomar como un fraude, sí, claro, cuando una persona alteró números con tal de ayudar, la mentalidad del asesor está que está ayudando a alguna persona, pero cuando mira los datos un analista financiero o un auditor y comparan los datos que están escritos en los papeles y la realidad que vive el cliente, dice aquí hubo fraude, ¿no? O sea, no compensa la información que está en el expediente con lo que se está viendo en la realidad. Tal vez la señora ni tiene negocio y en el expediente pusieron que tiene negocio, cosas como esas, ¿no? Que se deben de evitar. Entonces, los fraudes pueden ser conscientes o inconscientes, ¿no? Un fraude consciente es cuando está la persona en contubernio con la otra, ¿no? Y un fraude inconsciente es cuando eh, engañan al asesor por alguna parte, ¿verdad? O el asesor se deja engañar, o el asesor es permisivo en muchas cosas, ¿no? O sea, favorece, es muy favoritivo, favorece a una persona para que le otorgue un crédito, ¿no? Supuestamente el asesor pensando que está ayudando al cliente, ¿no? Entonces, por eso retomo esa parte de valores morales, ética profesional del asesor de crédito, ¿no? Entonces, dice por acá los fraudes más comunes, acuerdos intencionales entre el asesor de crédito y el cliente, ¿no? Eh, Definitivamente eh, va a transgredir la política, los reglamentos, la metodología de la organización, porque tal vez no se va a pegar a los principios o a los, ¿cómo se llama?, a las normativas de la institución, por querer favorecer a una persona, ¿no? Créditos, o sea, no va a aplicar la normativa como debe ser, ¿no? Créditos fantasmas o legalmente ficticios, ¿verdad? Eso es fatal cuando un asesor solo utiliza el nombre de una persona y tramita un crédito sin que ésta eh, esté consciente, ¿no? Usa su papelería para sacar un crédito. Se ha visto eso en muchas oportunidades con organizaciones, diferentes organizaciones
que han tenido ese problema. Un fraude legalmente se llama cliente ficticio. Muchos le dicen cliente fantasma, pero legalmente no se puede usar la palabra fantasma, porque fantasma no existe. Ficticio sí, ¿verdad? Por eso aquí está la connotación ficticio. A la hora de hacer una demanda en contra de una persona, no se va a decir que hizo un cliente fantasma, sino que hizo un cliente ficticio, ¿no? Es cuestión legal. Desviación de crédito de la inversión, ¿verdad? Eso desvían el crédito para una cuestión diferente a lo que fue planificado, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer de diversas formas. Falsear información para ocultar mora en otras organizaciones y lograr que apliquen al crédito, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Muchas veces falsean documentos para evitar que se pueda ver que la persona tenga mora, ¿no? Y eso puede ser una cuestión del cliente o también del asesor que no tenga ética para trabajar, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Sí, disculpe, fíjese que Luis no tiene micrófono y le quiere hablar. No sé si Ok, vamos a ver si le puedo abrir aquí. No tiene micrófono incorporado en su computadora. no, y le puso en el chat, pero no sé si Va, le quiere hacer permítame una un pregunta. momentito, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Luis. Ya, está preguntando si hay empresas que compran deuda. Luis pregunta si las empresas, que si hay empresas que compran deuda. Sí, así es. Hay muchas empresas que compran deuda. Normalmente, una organización cuando tiene mucha morosidad y no tiene personal suficiente para recuperar la cartera y no quiere desviar la atención de los asesores de crédito para que estén dedicándose a un cobro moroso, contratan empresas de cobro, ¿verdad? Para que puedan cobrar esa plata. Una de las formas de negociación es la venta de la cartera. Entonces, puede ser que no se la vendan, sino que se la den en administración, ¿verdad? La otra parte, pero también existe la posibilidad de compra de cartera. Cuando una empresa va a comprar cartera morosa, lo hace a través de una oferta, ¿verdad? Y yo tengo una cartera de 1 millón y a recuperar, ellos miran, analizan la dureza de esa cartera, dependiendo de la temporalidad que tenga de atraso cada cliente, hacen un análisis y hacen una contraoferta. Entonces, yo puedo recibir una contraoferta de 500,000, que yo vendo la cartera, me compro la cartera en 500,000 y la cartera tiene 1 millón. O muchas veces si es una cartera muy contaminada y deficiente en sus documentos de soporte, de repente ofrecen 100,000 quetzales por una cartera de 1 millón, ¿no? Entonces ahí va a depender de la empresa, digamos, de la institución que en qué condiciones quiera vender esa cartera, sabiendo si tiene una cartera que es fácil de recuperar o difícil de recuperar, así van a llegar a un acuerdo, a una negociación, ¿no? Entonces ganan los dos, gana la institución que está recuperando rápidamente su capital y la otra empresa, pues en el tiempo se tardará un poquito más, pero va a recuperar una ganancia, ¿no? Sí hay bastantes empresas que se dedican a eso, Iván. Muy bien, ¿alguna otra duda con relación al tema del fraude? Vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces, hay 4 medidas para evitar el fraude, ¿verdad?
en las cuales se detallan a continuación. A formación profesional haciendo énfasis en los valores y la responsabilidad de un asesor de crédito. Formar al asesor es importante, ¿verdad? Pero mucho de esto tal vez, eh, como se dice vulgarmente, se mama en casa, ¿no? O sea, eh, valores y responsabilidad es parte de una cultura y de una forma de vida dentro de los hogares guatemaltecos, ¿verdad? Si mi padre me inculcó respeto, responsabilidad y valores, no robar, no matar, pues, y eso es malo y me van a inculcar de un principio que hay principios que están, incluso está en la Biblia, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Yo soy educado de esa forma, difícilmente voy a transgredir esas normas porque así fui educado. Claro, hay excepciones, ¿no? Pero si también, por otra parte, los principios del padre es, llévate eso que está ahí, robar o tomar o hacer, o él mismo miente, va a decirle que no estoy, muchas veces son cosas que a los niños se le quedan grabados, ¿no? Ya es una mentira que se le está diciendo al niño, ¿verdad? Mira, decirle que no estoy, lo llegaron a buscar. Eso es muy, muy feo y es una conducta que se va heredando, ¿no? Entonces, esto depende de muchas veces de la formación del hogar, ¿no? Ahora bien, cuando ya llegan esas personas y se hace la valoración del ingreso en la institución, lógicamente se hace un análisis psicológico para ver cómo están esas personas psicológicamente y también en destrezas y habilidades y se entra a la parte moral y ética, ¿no? Muchas instituciones tienen instrumentos de evaluación de esa naturaleza que permiten hacer un filtrado y no ingresar a la institución personal que tenga una mala intencionalidad o tenga falta de valores o ética moral a través de estos exámenes que se hacen. No se trata, no son infalibles, ¿verdad? Pero se trata en la mejor manera de que no ingrese personal que no tenga valores y ética, ¿verdad? Siempre hay que estar recalcando esto, ¿verdad? De la ética y la moral. A veces hay errores, personas que han sido, digamos, personas honestas y trabajadoras, de repente pueden cometer errores y se cometen, dice, en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay que tener mucho cuidado, hay que tener controles y evitar que una persona pueda caer en la tentación de hacer lo incorrecto, ¿no? También tenemos B, una buena metodología con un sistema de información basado en cruce de datos y que permita monitorear un monitoreo intenso en la aplicación de las medidas de control. Si no se tiene control, en el arca abierta hasta el justo peca, ¿verdad? O sea, ese es el mismo tema. O sea, debemos de tener controles bien oportunos y, digamos, con un seguimiento y personal responsable que esté detrás de esto, ¿no? Porque si no tenemos control y no tenemos lo más importante, disciplina dentro de la organización que nos permita llevar controles apropiados en la supervisión de las operaciones, pues se pueden cometer errores de parte del personal, ¿verdad? Entonces dice información basado en cruce de datos, ¿no? Esa parte es la forma de encontrar, digamos, algunas debilidades, ¿no? Cruzar los datos para ver si alguien está mintiendo o alguien está tratando de engañar, ¿no? C, buenos salarios con un programa adecuado de incentivos para asesores de crédito. De hecho, el hombre por naturaleza siempre, entre más gana, entre más gasta, entre más gana, más gasta. Es una tendencia que se tiene. Si una persona gana 2.500, pues va a gastarse 2.500. Pero cuando llega y le aumentan el sueldo al doble y le van a poner un salario de 5.000, pues después se ajusta otra vez y otra vez ya no le alcanza el dinero porque los 5.000 se los gasta. Es una tendencia natural. La cuestión es pagar salarios justos a las capacidades de los colaboradores, ¿verdad? Y a la efectividad de su trabajo, haciendo también una comparación con un benchmark de salarios con otras organizaciones para mantenerse la organización entre los estándares, ¿verdad? Entre los estándares más importantes eh, ¿cómo se llama? De promedio de salarios, ¿no?
Entonces sí es importante que se pueda visualizar eso. Permítanme un momento, no sé si hay alguien que quiere chat, veamos. Ah, no, estamos todavía ahí. Magnífico. Y de un buen soporte informático con reportes gerenciales operativos oportunos. La palabra oportuna es importantísima, ¿no? ¿De qué me sirve un informe gerencial de seguimiento gerencial? Si es un informe tardío, ya solo me va a servir de informe estadístico para poder hacer correcciones en el futuro, ¿no? Y es importante también, pero hay informes que se tienen que sacar diarios, se tienen que sacar semanales, quincenales, dependiendo de la necesidad que tenga. Si un informe debe ser diario y sale al mes, ¿de qué sirve? De nada. Si un informe debe ser quincenal y sale al mes, no sirve de nada. Entonces, los informes deben ser oportunos y cada informe debe llevar su temporalidad, dependiendo del seguimiento que se esté dando, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Alguna duda? Si no, continuamos. Ok. Visión institucional. Eh, es el mensaje que la institución transmite al cliente a través del trato que le brinda el asesor de crédito al cliente y de su forma de operación. Esta cultura institucional se aplica mediante, ¿verdad? Cliente al centro. O sea, nuestros colaboradores o los asesores deben de llevar el mensaje institucional, la sangre, ¿no? Somos una institución privada de desarrollo, orgullosos de eso, o somos una banca, o somos una financiera, lo que sea, en el lugar donde estén, pues tienen que llevar la camiseta puesta de la institución, con sus principios, con sus valores, con su misión y con su visión. Y eso tiene que trasladárselo al cliente, ¿no? Y entonces cuando hablamos de cliente al centro, estamos diciendo que nuestra principal preocupación va a estar en satisfacer al cliente, que esté satisfecho en el otorgamiento del crédito, en la forma que se hace, en el tiempo en que se hace, el servicio que se le da de seguimiento antes del crédito, posterior al crédito y en el próximo crédito, ¿no? En el crédito recurrente. Entonces, valoración de las necesidades del cliente. Si al cliente lo hacemos llegar a la oficina, pues va a gastar tiempo y dinero. Si le hacemos que sus operaciones o responsabilidades con la institución no hay necesidad de llegar a la oficina con recurrencia, pues le estamos facilitando algo, ¿no? Entonces, hoy en día con la tecnología, pues se pueden hacer muchas cosas a través del teléfono. Entonces, llegar a tener ese manejo de información y de tecnología, donde al cliente lo afectemos en lo menos posible, su tiempo de trabajo o sus costos, porque tendrá que viajar o hacer los pagos en algún banco, eso le implica a él gasto, ¿no? Entonces, ponernos siempre en los zapatos del cliente y pensar en que al cliente se le debe facilitar para que esté en armonía con nosotros. Dice la recuperación de los créditos, ¿verdad? Que no tenga que hacer mucho gasto para poder pagar los créditos, ¿no? Entonces, si esos créditos, cuando él está pagando a la institución, tiene que ir a diferentes lugares, primero al banco y de ahí a la oficina a entregar una boleta o a pagarla en efectivo, dependiendo cómo esté en la institución, eso es molestia para el cliente, ¿verdad? Recurrencia del crédito, cuando los clientes, ¿cómo se llama? Sacan su próximo crédito, tenemos que facilitarle la operación. Entonces, entre más le facilitemos la operación, porque ya es un cliente conocido, porque ya tiene un récord dentro de la institución, entonces hay que ver de qué forma se le agiliza de una mejor forma el crédito al cliente, ¿no? Va a quedar más satisfecho. Permanencia en el largo plazo, vamos a darle un buen trato al cliente para que el cliente no esté pensando en irse a otro lado porque recibió un mal servicio de la institución. Entonces, es importante que la atención al cliente sea especial siempre, como se lo merece un cliente que está pagando su crédito y que está siendo responsable con la institución, ¿verdad?
agilidad en el otorgamiento de crédito, la muerte es hacer esperar a nuestros clientes. Los citamos en la mañana y le decimos que no le podemos dar el crédito hasta la tarde, fatal, ¿no? Eso es fatal, queda en la memoria del cliente, queda en la memoria que estamos retrasándonos en la entrega de su crédito. Por consiguiente, también él podría decir, yo me puedo retrasar en el pago, ¿no? Entonces, esos momentos de insatisfacción del cliente en el cual no estamos cumpliendo con los horarios es importante, ¿no? O sea, hay que ponerle atención a esos detalles para que el cliente esté satisfecho, ¿no? Entonces, dice agilidad en el otorgamiento del cliente, ¿no? Tenemos que ser ágiles y oportunos. Formalidad y puntualidad. ¿Eh? Otra vez sale a reducir. Tenemos que ser formales, tenemos que ser puntuales. Si a un cliente lo citamos a una hora o fecha determinada, hay que cumplirla. ¿Va? Y eso es respeto al cliente, ¿no? El cliente debe ser respetado, debe ser valorado. Siempre la relación es una relación objetiva, cliente. Muy bien, Solo una sigamos. pregunta, Muy cuando se bien, cambian ¿alguien? planes, sí, perdón, la interrupción, la filmina anterior, cuando menciona lo de formalidad de respeto, pero póngale que haya algún inconveniente en la oficina y no se puede atender en ese momento, pero ya sabemos que ese día no se va a poder, no se le va a poder atender, se le tendría que avisar 1 o 2 días antes para que no pierda su tiempo para llegar cuando no se le puede atender, ¿verdad? Así es, eso sería lo óptimo. Lo que pasa es que muchas veces se presentan situaciones, digamos, coyunturales de momento, ¿no? Y se esperaba una operación inmediata que no se pudo hacer. Supóngase que se fue la red, se fue la luz o algo así, ¿no? Hay cosas fortuitas, bueno, pues esas el cliente muchas veces las entiende, algunos otros no, ¿verdad? Pero cuando se pueda prever el caso, es importante que se le avise al cliente, ¿no? Para que el cliente no llegue por gusto. Muchas veces cuando el cliente llega y no se le puede atender de la forma en que se había planificado, lo mejor es que la institución lo trate con especial atención a ese cliente y le reconozca sus gastos que ha tenido, ¿no? Porque es hacerlo llegar 2 veces a la organización, ¿no? Para poder mitigar un poquito el impacto ahí y darle un tratamiento especial el día siguiente, no fallarle, ¿verdad? Porque si no sería la muerte. Muy bien, así es, ¿cómo se llama? Machuca, sí, Muchísimas gracias. muy bien. Disculpe, añadiendo un poquito con esto, también sería también el tener una buena comunicación tanto como el asesor como acá en la central, ¿verdad? Para que ninguna de estas dos cosas nos haga quedarme mal frente a las personas, ¿verdad? Que son los clientes. Totalmente. O sea, ahí estamos pensando en atención al cliente al centro, ¿no? Que el cliente quede satisfecho es, digamos, la tarea principal, ¿no? Desde que comenzamos a tener fallas en los horarios o en las fechas acordadas, ahí comenzamos a tener problemas de informalidad y por parte del cliente ya hay una percepción mala para la institución, ¿verdad? Eso hay que evitarlo al máximo posible. Sistemas efectivos de información. Los sistemas efectivos de información tienen que ser oportunos. La información oportuna, clara y exacta, dice, ¿verdad? Si un informe no es claro o si no es exacto, estamos en trapos de cucaracha. Debemos de tener certeza de la información que se maneja. Permite a los directores y a los gerentes, a los asesores de crédito de la organización tener controles de la operación de la cartera a través de los distintos reportes e informes gerenciales que se diseñaron en cada nivel para el control y monitoreo de la cartera de crédito de la organización. Cada nivel quiere decir que el técnico tiene un nivel de reportes, el jefe o el supervisor inmediato superior tiene un nivel de reportes, el gerente de la región pues tiene un nivel de reportes y la gerencia general va a tener otro nivel de reportes. O sea, por niveles los reportes y cada quien con sus tareas, ¿no? El asesor tiene que tener un informe oportuno en tiempo óptimo y debe ser un informe cerrado de corto plazo. Él debe tener el manejo del cobro preventivo antes de que llegue la fecha de pago, el cobro
a la fecha de pago y post-pago, pegadito, pegadito, o sea, esa interacción, ese seguimiento oportuno del crédito antes de la fecha de vencimiento, que sería el preventivo, para ver que su cliente no tenga ningún problema, para hacerle el recordatorio, muchas veces algunos que lo necesitan y muchas personas que son muy responsables, tal vez no, ¿verdad? De un paquete de 300 o 200 clientes que tenga un asesor, imagínense, 95 pagan puntual y no hay necesidad de estarlos llamando porque son personas muy, muy responsables y solo 5 tienen que agarrar el teléfono y darle un recordatorio o insistirle en el pago. Ese sería un asesor que está cumpliendo con las normativas, con los procedimientos, con la política, es disciplinado y está haciendo bien su trabajo y por consiguiente no tiene mayores problemas porque él invirtió tiempo antes, o sea, cuando hizo las evaluaciones, hizo evaluaciones exhaustivas, hizo evaluaciones cruzadas, hizo evaluaciones profundas y realmente otorgó buenos créditos y no tiene mayor problema. Muchos asesores hay así, ¿no? También hay muchos asesores que tienen tal vez 50 y 50 o, 20, o 75 y 25 y eso implica más gestión del asesor para dar seguimiento al cobro. Tal vez no hizo una buena selección de clientes y ya tiene algunos problemas, ¿verdad? Pero hay asesores que sí tienen carteras bien sanas, que no tienen morosidad con sus clientes y eso les da a veces unos buenos bonos, incentivos, ¿no? Porque normalmente este tipo de instituciones premian cuando no hay cáncer en las carteras, ¿no? El cáncer es el que mata estas carteras y entonces el bono para el que tiene bien su cartera, pues es alto, ¿no? Entonces, la clave de esto, señores, es tener los informes oportunos en cada uno de los niveles. El asesor de crédito bien pegadito conjuntamente con su jefatura, ¿no? Y la jefatura viendo lo global de todos sus asesores, ¿verdad? Y la región o la gerencia viendo a todo el personal que tiene bajo su responsabilidad directa, ¿no? Ese seguimiento es importante de la cartera, ver cuando una cartera se está deteriorando, ¿no? Ponerle la atención apropiada en el momento justo y no cuando ya se convierte a un problema. ¿Verdad? La mejor mora es la que no existe, ¿no? Entonces no se llama mora, es prevención a la mora. Y eso quiere decir que se puede hacer en el análisis de crédito. O sea, el primer momento que prevenimos mora es análisis de crédito, cuando estamos otorgándole el crédito, hacer un buen análisis del cliente, ¿no? Pero cuando ya tenemos la mora, esa ya es curativa, no es preventiva. Preventiva es antes de. Curativa se convierte cuando ya tenemos los comités de mora, cuando el problema ya se presentó y tenemos que darle seguimiento, ¿no? Muy bien. Seguimos. Sistemas efectivos de información. Siempre, como se darán cuenta, es importante tener los informes y los reportes oportunamente. No puedo yo ver no me imagino yo una gerencia sin reportes, sin estar revisando sus reportes, sin estar revisando sus informes, ¿no? Entonces, la falta de supervisión adecuada mediante un sistema de información débil se traduce rápidamente en la recepción por parte del personal de crédito y de los clientes en que realmente es laxo el control. Por consiguiente, pues eh, se baja esa presión, tanto de parte del cliente como del asesor, y entonces se comienza a relajar, ¿no? Esa percepción que tiene el cliente y también el personal puede ser fatal, ¿no? Entonces el cliente ya no ve que hay flexibilidad y por consiguiente dice, bueno, le pago el mes entrante o le pago dentro de 15 días. Eso comienza a formar una cultura de impago, ¿no? Y eso es delicado porque comienza a atrasar, paga pero paga tarde. Entonces, para el seguimiento en cartera ya es un cliente moroso, ¿no? Un buen sistema de información proporciona a los administradores medios para el análisis, para analizar y supervisar y darle seguimiento a la cartera. Entonces, si no tenemos los informes apropiados en el momento oportuno, posiblemente no hagamos un buen seguimiento, ¿no? Y como les dije, ¿verdad? Cuando el muerto está muerto, ya no se puede hacer nada, ya pasó la historia. Cuando el moroso ya está moroso, ya para qué, ¿no? Entonces, el cliente debe darle el seguimiento
La mora se debe seguir antes de que entre mora preventiva, y la mora curativa hay que darle duro administrativamente en el control y seguimiento de esa mora para mitigar que los demás clientes también caigan en mora, porque un cliente puede ser ejemplo para los demás, ¿no? El sistema de información debe permitir a los administradores detectar oportunamente, y ahí está la palabra oportunamente, las debilidades y determinar las probables causas de la morosidad, ¿verdad? Entonces, oportunamente. Si el asesor se durmió y no se dio cuenta, cuando va a requerir el pago o el cobro al cliente, y al cliente le pagó a Ban Rural, el cliente le pagó a Génesis, y al cliente le pagó a otras organizaciones, menos a las de ustedes. Entonces, es importante que esa oportunidad se dé de forma tal de estar pendiente siempre de sus informes, de sus reportes en el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, informes posteriores a la fecha que se necesita el informe, queda como una información estadística, ¿no? ¿Está claro eso, verdad? Sistemas efectivos de información. Aquí llegamos a la parte de los reportes que se debe generar por parte de un sistema de control y monitoreo de cartera, ¿verdad? Entonces dice, los administradores deben estar en condiciones de analizar y comparar en el transcurso del tiempo la cantidad y número de reportajes, ¿verdad? De reportes, perdón, y ver cómo están esos reportes creados o generados, y cuándo es la oportunidad en la cual se debe de recibir ese reporte, ¿no? Entonces, esa parte de tener el reporte oportuno en el momento apropiado, quiere decir que el asesor debe de recibirlo con la antelación suficiente para que le sirva realmente en su gestión de recuperación de crédito, ¿no? Entonces, tenemos los reportes más importantes, ¿no? Tenemos eh, el reporte por grado de antigüedad. Ese reporte de 1 a 7 días será de 8 días, de 8 a 30, perdón, de 31 a 60 y así, de 61 a 90 y hasta 360 días, ¿no? Después de eso ya es trasladado a castigo. Entonces, importante, el reporte debe ser ubicado dependiendo de lo que nosotros estamos dando seguimiento, así vamos a requerir el reporte. Entonces, hay de antigüedad de saldos, hay por oficial de crédito, por zona geográfica, por tipo de modalidad de crédito, por montos de crédito, por plazos de crédito. ¿Cuál es el crédito que más me está transando? ¿Cuál es el que más mora me da? ¿Será que son los montos? ¿Estoy otorgando montos muy altos? ¿Será que son los plazos? Que estoy dando plazos muy largos. Todo esto me va a servir para poder determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando yo pido un reporte y lo quiero cruzar, miro que los clientes que me están fallando son los de 50,000 para arriba. Entonces tengo que hacer un reporte y ver, los de 50,000, ¿qué está pasando? En la metodología de 50,000, ahí tengo un problema, tengo que ver cómo soluciono el problema, ¿no? Entonces tenemos por destino del crédito, puede ser que me estén fallando los de agricultura. Tengo que reducir el crédito de agricultura porque resulta que ha habido malos años, entonces mejor vamos a mitigar el riesgo reduciendo el crédito para la agricultura. ¿Por qué? Porque no está generando los ingresos, está haciendo un problema de morosidad. O si mi política es siempre apoyar la región agrícola, tengo que mitigar riesgo a través de poner otros controles que me permitan hacer un mejor análisis y poder descartar créditos con probabilidad de riesgos altos, ¿no? Entonces, no solo se requiere una decisión dramática de cortar el crédito, sino que de pensar en las alternativas que tengan más viabilidad, ¿no? Por eso las gerencias, ustedes que van a ser futuros gerentes, tienen que tomar decisiones en función a los reportes, ¿no? Aquí ahorita estamos viendo reportes que van a servir al asesor para poder hacer su trabajo, ¿verdad? Para poder determinar. Pero aquí hay una serie también de reportes que sirven para toma de decisiones a otros niveles. Claro, si ustedes están en este momento a nivel de asesor, pues ya van pensando a nivel de gerencia, ¿no?
Entonces, todos estos reportes que están acá, algunos tal vez no los conocen, pero todos los gerentes de carteras de crédito pues conocen este tipo de reportes que son normales dentro de una organización, ¿no? Imagínense por tipo de cliente, también por género, queremos saber si es femenino o masculino, ¿verdad? Las que más fallan son los hombres o las mujeres, ¿verdad? También puede ser, y las edades, ¿verdad? Que es importante, también me está fallando las edades de muy jóvenes o me están fallando los más grandes o los intermedios, ¿no? Todos esos informes al final nos sirven para mantener una cartera sana, ¿no? Pero estar revisando los informes, estar dándole seguimiento, ser disciplinado en la forma en que se da ese seguimiento y esa supervisión a la cartera, ¿no? Entonces, importante saber que existen reportes de diferente naturaleza. Tenemos el de cosecha de mora, ¿verdad? Que hemos platicado tanto, ¿verdad? Aquí abajo dice, por otra parte, está el informe de cosecha de mora, para poder detectar y analizar que la asesor de crédito está otorgando créditos que están cayendo en mora, que son de reciente desembolso. Imagínense un crédito que se entregó hace un mes y les aparece a ustedes en su informe de cartera en mora de 1 a 7 días o de mayor a 30 o a 30. ¿Eso qué quiere decir? Hay que ponerle mucha atención porque quiere decir que se hizo un mal otorgamiento de crédito. O van a revisar ustedes y se dan cuenta que lo que sucede es que el señor falleció. Pueda pasar, ¿verdad? Nos ha pasado, le ha pasado a muchas instituciones que dan un crédito, entonces fallece el cliente, un ataque al corazón fulminante. O la otra cuestión, fue asaltado, ¿verdad? Y está el reporte de la policía, el señor está en el hospital, qué sé yo. Un incendio también puede pasar. De lo contrario, si no son esas cosas, como dice aquí, ¿verdad? Cuestiones muy particulares, entonces quiere decir que ahí estamos cometiendo un error al haberle aprobado un crédito a una persona que está teniendo con una recurrencia muy corta mora de crédito acabado de otorgar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos créditos en mora tiene ese asesor? ¿Será que solo uno dentro de todos y por ahí le cayó uno? ¿O son 1, 2, 3, 4 que ya tiene uno de 3 meses, otro de 5 meses, otro de 6 meses? Esa persona hay que pararle, hay que investigar qué es lo que está pasando, agarrar el expediente de crédito. Cuando se detectan esos casos, hay que agarrar el expediente y ir a la comunidad, ir a donde tiene el negocio y comparar los datos del expediente con los datos que están viendo ustedes. Es la única forma para determinar que el expediente que se trabajó fue honestamente trabajado, con ética, con valores, y no que cuando ustedes vayan a revisar resulta que toda la información que está puesta en el expediente es un fiasco. No existe el negocio, o el negocio, como yo he dicho, el negocio dice aquí una barrotería y cuando yo voy a ver al cliente es solo Trix y aguas gaseosas están en la tienda, ¿no? Entonces hay un fraude, hay un dolo en la información y eso se puede hacer únicamente con ese reporte que se llama cosecha de mora. La cosecha de mora, no se vayan a equivocar, la cosecha de mora no sirve para dar seguimiento a la recuperación del crédito. La cosecha de mora sirve para analizar los expedientes que están cayendo con recurrencia corta y que son de reciente otorgamiento y que debemos de revisar ese expediente para ver dónde está el error cometido por el asesor y por nosotros en función de que corregirlo esto y ya no suceda en los próximos créditos que ese asesor otorgue. Ese es el verdadero sentido del informe de cosecha de mora. Entonces, la cosecha de mora nos va a dar un crédito que haya caído en mora dependiendo de la fecha en que fue otorgado el crédito, y lo normal es revisar un año, a veces hay hasta 2 o 3 años, pero lo normal es revisar un año que cayó antes de los 6 meses. A mucho ojo porque hay una probabilidad de que se hayan cometido errores en el análisis de ese crédito. Entonces, ese informe es importantísimo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahora no he estado haciendo preguntas. El sábado anterior fueron de muchas preguntas. Hoy estoy un poquito más dejándolos a ustedes. Intervención, un momentito. ¿Tienen alguna duda con esto que hemos platicado? Digo una pregunta, disculpe. Sí. Con eso de que usted cuando los asaltan, cosas así, ¿qué los cubriría? Si en dado caso este crédito no tiene un seguro o algo así.
Digamos, si el crédito está asegurado y el seguro es sobre muerte, ¿verdad? Entonces, está la cobertura. Pero si hay un asalto y la institución, el seguro que tiene no es sobre asalto, entonces no, lo que se tiene que hacer con una cuestión de esa naturaleza es apoyar al cliente, como es una cosa fortuita, en poderle dar algún tipo de beneficio para que pueda salir oportunamente de crédito. Un plazo más largo, posiblemente en algunas instituciones le reducen la tasa, en algunas instituciones le dan otro crédito nuevo para que paguen el anterior. Entonces le acumulan en un solo crédito para ayudarlo, ¿verdad? Le dan un monto más y con eso está con un solo crédito y comienza a reactivarle la economía a ese cliente, ¿verdad? Va a depender de las políticas de cada institución, pero definitivamente, digamos, que hayan empresas que tengan asegurado para asaltos, no hay. Casi, se puede decir, yo no conozco aquí a la fecha institución que tenga ese servicio, porque es muy caro, ¿no? Y en Guatemala con tanta violencia, sí hay, pero los costos son demasiado elevados, ¿no? Entonces las instituciones normalmente no tienen esa cobertura, ¿verdad? Entonces más, como te digo, se dan más a nivel de poderle apoyar en alguna forma, con algún dictamen de comité de crédito, de darle alguna tasa preferencial o un plazo más largo o darle otro crédito y volverle un solo crédito para que comience a pagar, reactivándolo económicamente, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Hola, Melkin. ¿Qué tal, Melkin? Mucho gusto saludarte. Gracias. Estos informes también le podrían servir o sirven para poder tomar decisiones en un siguiente crédito. Para tomar decisiones, En un siguiente crédito. totalmente. Digamos, para poder determinar si un crédito es factible dentro del reglamento de crédito de tu organización debería existir una clasificación, ¿va? Tipo, debe existir A, B o C. Un cliente A es aquel cliente que nunca te falló y siempre pagó puntual, incluso de repente unos días antes. Ese es un cliente que hay que cuidarlo, hay que felicitarlo y hay que retenerlo, ¿no? Reteniéndolo, algunas instituciones lo retienen bajándoles la tasa, ¿verdad? Otras lo retienen dándoles un premio, un sorteo o dándoles un reconocimiento o dándoles un trato preferencial. El próximo crédito sale automáticamente, ¿no? Va a depender de qué es lo que tenga escrito dentro de su normativa la institución. Pero sí es importante, digamos, reconocer al cliente que está pagando bien y tratar de darle beneficios que lo motiven a quedarse dentro de la institución, ¿verdad? Correcto, correcto, Lee. Gracias. Otra consulta que tengo. Por ejemplo, cuando hay siniestros, por ejemplo, nosotros acabamos de tener la experiencia, yo estoy acá en Mazatenango, acabamos de tener la experiencia que se quemó un mercado acá del municipio. Así me enteré. San Antonio específicamente. Entonces nosotros tenemos ahí clientes. Afortunadamente, digo, no podríamos decirlo de otra forma, solo 4 clientes salieron perjudicados de la cartera que tenemos ahí. Pero hay algo peculiar en 2, que es su primer crédito, que es su primera cuota la que iban a pagar. A uno de ellos se le quemó totalmente su mercadería y a la otra persona parcialmente. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar cuando no se tiene un conocimiento de estas personas? Bueno, algo que nos mostró algo positivo es de que a pesar de eso, hicieron lo posible por pagar la cuota de este mes. Pero sí manifestaron que yo fui a supervisar, tomé fotos y sí vi que sí fueron dañadas. ¿Cómo podríamos proceder? Un ejemplo, no es que así lo vamos a hacer, pero ¿cómo sería la reacción de las instituciones ante estas situaciones? Ya, es importante lo que acabas de comentar y lo que sucede es que la institución debería de tener una normativa especial para casos de desastre. No sé si la tienen ustedes.
La normativa para caso de desastre da lineamientos claros a seguir. Por ejemplo, y bueno, y se debe capacitar a todo el personal. Imagínate un desastre que es natural, el Mitch que hubo, ¿no? O un terremoto, y cómo vamos a actuar. En este momento ustedes tienen un problema focalizado, mas sin embargo se puede decir que es un desastre de la comunidad y eso es a nivel pequeño, ¿no? Entonces hay organizaciones especiales que capacitan al personal para este tipo de situaciones y capacitan a la organización para poder tomar estas acciones lo mejor posible, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un siniestro? ¿Qué es lo que se debe hacer? Voy a dar unas pautas, digamos, como especiales que deben de tomarse en cuenta, ¿verdad? Dice que cuando pasa un desastre, lo primero es acercarse con el cliente en el mismo día del incidente y proponerle ayudarlo, una ayuda institucional en función de la afectación que tenga, ¿verdad? No nos vamos a comprometer con decirle que se le va a dar algo en ese momento, pero ya tomándole nota cuánto fue su pérdida, qué pasó y tomando fotografías de lo que está pasando. O sea, lo primero que se tiene que hacer al tener el conocimiento que hay un desastre es presencia institucional, número uno. Número dos, las fotos, los datos, todo lo que puedan captar de información, esos son formatos ya establecidos por la institución. No es que yo llegue con un librito, no, ya hay un formato, un desastre, el señor fulano tal, quién es el cliente, número del cliente, situación de cómo está su récord en ese momento, tiene un crédito 25, el saldo es de 5,000, le faltan tantas cuotas, todo eso debe de llevarlo al asesor. Cuando está visitando al cliente, el asesor ya debe llevar el perfil de qué cliente, en qué tipo de complicación está, ¿no? Entonces, cuando ya él ya puede ver que ya solo le faltan 5 cuotas, o puede ver que le faltan, como tú dices, apenas ha pagado una. Entonces, en función de eso, llevar el reporte a su jefatura inmediata superior y ahí tienen que analizar el caso. No podemos comprometernos. Muchas veces si hay necesidad institucional de darles un apoyo, porque se quedaron sin nada, porque fue un desastre muy grande, dependiendo de la valoración del desastre, ¿no? La institución también puede apoyar en primera instancia al cliente. Pero el cliente que se quede satisfecho en primera instancia de que va a tener un tratamiento especial porque tiene un problema y que va a ser analizado su caso para ver cómo se le puede ayudar. Ya eso ya le da un poquito de respiro al cliente. Cuando ya se llevó el expediente a un comité que evalúa y ese comité va a ver el formato y va a ver el nivel de impacto, ¿no? ¿Y cuántos clientes serían afectados? Supónganse que son 50 clientes afectados de una cartera de 200, es una afectación fuerte. Cada uno de repente tuvo diferente nivel de afectación. Entonces, en los formatos de riesgos hay afectación nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hubo muertos o no hubo muertos, hubo pérdida total o parcial, hubo daño en la familia, hubo daño en la casa o en el negocio. Todo eso se toma dentro del formato que les va a entregar una organización que se especializa en eso. Y al final, van a decir, este es un cliente de afectación 1, o es un cliente de afectación 2, o es un cliente de afectación 3. Ahí ya lo están categorizando. Y el afectado número 1 tiene el producto financiero para desastres número 1. El afectado 2 tiene el producto financiero número 2 y el afectado 3 es el producto financiero número 3. Supóngase que solo sean 3 niveles de afectación y el tercero es el que perdió todo. El primero es daño regular, el segundo es daño severo y el tercero es daño total. Supóngase en esa medida. El daño total, ¿qué se tiene que hacer? Muchas veces condonar la deuda. A veces hasta un 90% de la deuda con tal de ayudar al cliente, porque no tiene nada. Esa persona se murió la familia y no tiene nada, perdió todo. ¿Qué le van a cobrar a ese cliente? Nivel 2, como ese no fue tan afectado, fue intermediamente afectado, le vamos a dar tasa preferencial y le vamos a incrementar las cuotas para que le vamos a incrementar el tiempo para que le baje un poquito la cuota con tal de que pague, porque todavía fue la mitad del negocio que se le quemó. Y al que no tiene afectación fue algo más o menos somero, pues darle el apoyo necesario para ver a qué nivel de afectación tiene ya más detallado y poderle apoyar de alguna forma, ¿no? Puede hacer que no, que se quede igual, ¿verdad? O puede hacer que le den alguna, digamos, preferencia, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, para eso que yo les platiqué ahorita en este momento, en este poco tiempo, se necesita una institución especializada. Existen especializadas en riesgos. Y ustedes podrían contratar, Melkin, si no tienen una empresa especializada
en riesgos que les dé un curso de mitigación de impacto de riesgo. Recuérdense que hay riesgo político, riesgo social, riesgo financiero, riesgo operativo y el riesgo por desastres, ¿no?, naturales. Entonces, una cobertura por desastres naturales, claro, es importante tenerla y tener los productos financieros ya hechos para no estar pensando en qué se va a hacer en el momento del desastre, ¿no? Entonces somos un desastre nosotros porque no le estamos dando soluciones al cliente. Para poderle dar soluciones óptimas al cliente y en tiempo récord, se tiene que sacar la información rápido, llevar la información a la gerencia y la gerencia tiene que tener esos productos, ¿no? Entonces, para que ustedes ya se preparen, si no lo tienen, esto que yo les dije en este momento es importantísimo, que ustedes lo puedan diseñar y buscar la empresa que les pueda apoyar en este tipo de riesgos, ¿no? Pongan riesgos empresas que se dedican a normativas de riesgo y ahí pueden localizar en Google muchos, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra duda? Gracias, Lick. Muy bien. Continuamos entonces. Gracias, Lick. Muy bien, magnífico. Sistemas efectivos de información. Los métodos y formas de seguimiento deben ser adaptados a las diferentes circunstancias, a nivel de técnico, a nivel de jefatura, a nivel de coordinación, a nivel de gerencia, a esos niveles. Dependiendo de las circunstancias, del manejo de la información de la cartera, así tienen que ser los reportes otorgados a cada quien, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de la microempresa, el deber del asesor de crédito es salvaguardar los intereses institucionales de su propio prestigio. O sea, debe darse el seguimiento del cobro administrativo correspondiente. Eso quiere decir ser efectivo en eso. No se trata de ser indulgente o no se trata de ser irrespetuoso, sino que darle un seguimiento apegado, ¿verdad? Para que tenga siempre dentro de su pensamiento que la institución es seria y que se está preocupando también porque se mantenga al día sus cuentas, ¿no? De continuar insistentemente y firmemente en su gestión de cobros administrativos. Recuérdense que a los asesores de crédito se les deja el límite hasta un cobro administrativo. Quiere decir un cobro respetuoso, un cobro indulgente en cierto momento, darle oportunidades, ver si se puede refinanciar, pero cuando ya pasa a cobro punitivo ya es otra cosa, ¿no? Cuando ya se saca del medio ambiente del asesor. ¿Por qué se debe sacar al asesor para crédito ya punitivo? Porque el asesor no es bueno que vaya a tener una mala relación con la comunidad. El asesor no tiene por qué pelearse con nadie, ¿verdad? El asesor tiene la obligación de requerir el pago con responsabilidad, con respeto, pero no con insultos ni con faltas de respeto. El asesor no sabe cuándo va a necesitar una ayuda en la comunidad y si se comienza a hacer de amistades en el lugar, es peligroso, ¿no? Entonces, el asesor debe mantener su conducta administrativa, ya cuando el cliente no quiso pagar porque fue negligente, porque no quiso, etcétera, etcétera, entonces se pasa a otra unidad de cobro y esa unidad de cobro ya es distinta, ya va a cobrar un poquito más rigor, siempre con respeto por el tipo de institución que trabajan, ¿verdad? Si es una fundación con la forma que trabaja la fundación, es una cooperativa con la forma de cooperativa, si es un banco, la forma de los bancos, pero con respeto y responsabilidad, ¿no? Esas son partes importantes y fundamentales para tratar de recuperar una cartera, ¿verdad? El respeto hacia el cliente. Entonces, esa labor de cobro punitivo ya es un poquito más aguda, o sea, con más persistencia de lo que debe ser, ¿verdad? Debe ser firme, respetuosa, pero firme, debe ser constante y deben de utilizarse ya posteriormente los medios que nos permiten la ley para recuperar. Ya se puede decir, hay una forma de poder hacer conciencia con el cliente que va a perder su terreno, que va a perder su garantía o que su garantía fiduciaria va a salir afectada con algún embargo o algo así, ¿no? Eso ya le corresponde a otra área y no debe ser de nunca el asesor nunca debe decir, mire, lo vamos a enjuiciar. Prohibida esa. Primero no le corresponde a él, le corresponde a otra etapa, si no se está comiendo tirando los tiros de una vez, ¿no? Eso le corresponde a la unidad de cobros, a la unidad de gestión de crédito, a los que están en la prospección de clientes y los que están en la comunidad tratando de colocar créditos. No es bueno que vayan teniendo una comunicación impropia con personas de la comunidad, ¿no? Entonces van a hacer siempre un cobro administrativo. Esa es la recomendación básica, ¿no? El control de la mora, el control, análisis e implementación de la morosidad y las implicaciones, perdón, de la morosidad. ¿Qué quiere decir eso?
tenemos el control de la mora, incluso es la parte preventiva, ¿no? El hecho de hacer buen análisis y hacer buenos diagnósticos y al otorgar buenos créditos me va a tener una cartera sana, no va a tener una cartera complicada, ¿no? Entonces, ¿qué implica la morosidad si no se hizo un buen análisis o no hay un buen control? Implica un desorden, implica que las cosas no se están haciendo como deben de ser y por consiguiente vamos a tener abundante mora, ¿no? Que es el cáncer de las instituciones. El retorno de las recolocaciones, o sea, el repago de las cuotas, ¿verdad? De ese dinero que se ha colocado, es costoso, no es fácil. Digamos, si no se ha dado el crédito apropiado a las personas o no se han encontrado los clientes a los cuales realmente se les debe de dar crédito, no a gente que de repente no tiene las capacidades, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, la preventiva, que hablamos del análisis antes de, y la curativa posteriormente, pues darle el seguimiento correspondiente en el momento oportuno, y para eso se requieren los informes de forma óptima en el momento que se debe de tener, ¿verdad? Dice, esta incertidumbre en la recuperación de las colocaciones conlleva a fijar tasas de interés reales positivas que protejan a la institución. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que dentro de toda tasa de interés está incluido ahí el valor de riesgo que pueda tener un determinado producto financiero. Entre más riesgo tiene un producto financiero de poderse recuperar porque tiene garantías débiles, más alta es la tasa. Pero porque lleva componente interno de la tasa, lleva un componente de riesgos, un 2%, un 3%, dependiendo que haya medido la institución. También debe contemplarse la inflación, ¿verdad? Ahí tenemos que la inflación es importante que se tome en cuenta porque eso es pérdida del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro dinero cada vez es más papel y menos valor. Eso es lo que, entonces tenemos que contemplar que cuando se están haciendo los análisis de las tasas de interés que estamos ubicando para cada año, o cada 2 años, cada 3 años, pues es factible hacer una revisión de las tasas y estar cobrando la tasa que realmente no le deje dar pérdida a la institución, que al contrario le dé rentabilidad, ¿no? Porque si no subsiste la institución, no, al final no va a haber quien preste ese dinero, ¿no? Es importante eso. Entonces, los comités de mora. Los comités de mora, pues miren, esos comités de mora ya es cuando se tiene el problema, ¿verdad? Muchas veces estos comités de mora ya se les entregan los paquetes de casos que ya tienen complicaciones, normalmente integrado por el coordinador, el jefe del área o el gerente y las personas claves, las jefaturas y algunos asesores, revisando los casos que tienen algún tipo de morosidad o en los que van más allá, revisan a clientes antes de que entren en mora, ¿verdad? Con algún tipo de instrumento que se tenga, ¿no? Entonces, también aquí el control y la supervisión de parte de las jefaturas es importante, ¿no? El objetivo del comité de mora es examinar de forma minuciosa cada uno de los casos y tratar de resolverlos, ¿verdad? Ver qué casos se pueden renegociar, ver qué casos definitivamente hay que demandar, ver qué casos van a ir a castigo. Todo eso es parte del comité de mora, ¿verdad? Determinar el impacto que puedan tener dentro de su cartera, qué porcentaje es y cuáles son las causas por las cuales se han dado esa mora para ver qué decisiones se toman, ¿no? Muchas veces los responsables de la mora ya no están en la institución, solo generaron una cartera y el que le toca recuperar es a otro. Los comités de crédito tienen que ver cómo hacen para poder recuperar esos créditos, ¿no? Y entonces el control de la mora siempre es entre estos comités, definitivamente se sugieren que cada uno de los asesores expongan los casos, que digan cuál es el tipo de problema que tienen, por qué se dieron y si existe alguna razón válida o no, o también que diga qué tipo de cliente es, si es reácido, si es una persona consciente, porque hay muchas veces que los clientes no aceptan eso o son un fraude todo, ¿no? Es importante que los gerentes de crédito tomen nota de los acuerdos y sugerencias en el comité y se dictamina, ¿verdad? Y se hace un dictamen indicando que a este cliente se le quiere dar
esa renegociación aprobada para que la apruebe ya la gerencia, o un tratamiento especial, o que se vaya a demanda, o que se vaya a castigo. Cualquiera de las cosas, pero los comités de mora es importante. Normalmente los comités de mora son los mismos comités de crédito que se tienen. En algunas oportunidades los separan y en otras los manejan en conjunto, créditos otorgados y morosidad, ¿verdad? Dependerá de las instituciones. Ahí cada institución tiene su forma de trabajo. Causas por las que se puede deteriorar una cartera de crédito. El tiempo ya nos está requiriendo, ya me pasé 5 minutos. Por favor, creo que aquí nos faltan solo unas 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filminas. Les voy a pedir, por favor, que hagan lectura de estas 6 filminas. Yo, de todas maneras, en la próxima clase que teníamos que haberlas terminado, pero por las charlas que hemos tenido no me dio tiempo. Esas 6 las vamos a terminar en la próxima clase. Muchas gracias. Imagínense aquí en la última filmina, dice... conceptos clave: disciplina, seguimiento continuo, oportuno, supervisión efectiva, control permanente como claves del éxito para administrar una cartera de crédito. Que se les quede esa parte, es importante que tengan claro esto y van a tener ustedes una cartera sana. Tengan todos muy buen día. Hasta pronto y que pasen un feliz fin de semana. Chao. Gracias, Lick, saludos. Gracias, Lick. Hasta pronto. Gracias, buen fin de semana. Feliz fin de semana, Lick. Igualmente, se cuidan. Gracias.